Que ahorita pues ya es mucho más fácil conocer la postura de candidatos porque como están en campaña, eh, hay muchas como publicidad, lo puedes ver en carteles, lo puedes ver en la televisión, se están promoviendo. Entonces cuando escuches el nombre de alguien, puedes ir inmediatamente al internet, poner su nombre y ahí te cuentan la postura y todo la póliza de ese candidato. Entonces podemos hacer una tarea muy fácil. Eso es ahora, correcto. porque ya hay tanta publicidad para los candidatos. También se pueden ver los debates que hay entre gobernadores, congresistas que están postulándose de diferentes partidos y es muy interesante ver que va saliendo de su propia boca lo que están diciendo. Ahora, entonces ya se puede hacer esa tarea más fácil ahora. Somos nosotros mismos lo que le abrimos la puerta así un poquitito al infernal enemigo, pero él después mete la patada porque no son las únicas propuestas que tienen. También hay propuestas para despenalizar los estupefacientes, las drogas. Y yo quisiera que alguna madre que tiene un hijo metido en sus drogas venga a platicarnos sobre ese tema. También están propuestas que destruyen el amor, la sexualidad y la vida como Dios la planeó. Están haciendo ya propuestas sobre uniones que no son como las vemos aquí en la Sagrada Escritura. Y tenemos que tener mucho cuidado. Yo estaba viendo, y no es el primer país donde lo veo, en México, qué doloroso, pero ya hay propuestas para leyes donde, claro, todo es muy maquillado y cuando uno no sabe leer bien lo que hay entre líneas no lo entiende. Pero para que ya no sea un delito, o sea, para que se permita la violencia en el vientre, deja de ser un delito. O sea, no deja de ser un delito, sino que no tiene pena. Es decir, no hay cárcel. Entonces, estas propuestas de leyes ahorita en lo que están trabajando es en despenalizar el abuso sexual. Póngase usted a observar qué partidos son los que traen todas estas cosas a la mesa. Y vamos a ver también, la iglesia nos habla mucho de cómo va en contra de todo nuestro magisterio, esas líneas que son comunistas, socialistas. Y bueno, ya no nos metemos más, pero póngase a leer lo que la iglesia nos habla de todos estos temas, porque si usted quiere comulgar el domingo, pues entre semana evite los pecados, especialmente los mortales. De omisión. Y para poder volver a comulgar tendría que arrepentirse. Entonces uno no se arrepiente de algo que hace con pleno conocimiento, consentimiento y sabiendo que es algo muy grave. Entonces no se vale que ahorita sí voto porque me conviene, por trabajo, por esto, y luego ya para comulgar voy y me confieso de algo de lo que no me he arrepentido. Es muy importante, y por eso estamos empezando por el libro de Génesis, y nuestro proyecto es llegar hasta Apocalipsis, porque son 73 libros que tiene la Biblia católica. Pero en el Evangelio de hoy el Señor dice que hay que ser, o sea, dice así, la puerta es estrecha y el sendero angosto. Cuando nosotros empezamos a ser relativistas, como nos venía comentando Ana Lili, me gustaría que ella misma lo dijera porque dijo algo con mucha sabiduría. Ese relativismo acomodaticio no es puerta angosta que es la que ordena Jesús. Porque, y agrega el Señor, porque se levantará el dueño y cerrará la puerta y empezarán a tocar y a decir, Señor, mira que hemos comido y bebido contigo. Y el Señor responde, apártense de mí, malhechores. En otra traducción dice, apártense de mí los que hacen el mal. Y dice, porque serán enviados donde deje el crujir de dientes. Si tú eres católico, si tú eres cristiano, tú sabes que existe un infierno y que es por toda la eternidad. No se trata de meter miedo. Yo siempre digo es la verdad. Es la verdad. Y yo siempre digo que cuando el Señor hace unas palabras tan fuertes como el Evangelio de hoy, que se está proclamando en todas las iglesias católicas del mundo, es un señalamiento, es una advertencia, es una forma para convertirnos. Él no quiere castigarnos, Él quiere que nos salvemos, porque si no es como si fuera inútil que Él entregó su vida, pero no se puede ser católico y ser relativista. No se puede, no sirve. Dinos otra vez lo que nos venías diciendo cuando veníamos de camino sobre el relativismo, Ana Lilia. Bueno, he escuchado muchas personas que dicen, no, nada es absoluto, todo depende de cómo lo mires tú. Todo depende de cómo lo mire Dios. ¿Verdad? Entonces, para mí el relativismo es una excusa para no seguir como Dios quiere que vivamos.
Para no pasar por la puerta angosta. Entonces Claro. yo me hago como daticio. Es depende, De eso la no ley. existe. No, sí existe porque existe una palabra. Y hoy lo está diciendo el Señor, porque Él es un eterno presente. Hoy lo está diciendo en su evangelio. Esfuércense por pasar por la puerta estrecha. Y agrega lo que puede pasar porque no. Si tú estás yendo a la iglesia y que crees, y San Juan de la Cruz explica ese pasaje bíblico al cual tengo años leyéndolo, diciendo, si tú tienes una virtud y haces oración y crees que eso es suficiente, no es suficiente. Tú estás haciendo oración y tienes una virtud y vas a la iglesia, pero dices, pero es que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo. No. Por eso acaba de decir María Elena, que entonces no estás apto para recibir la comunión. El sacerdote no sabe y te va a dar la comunión. Pero San Pablo dice que esa comunión puede ser para la condenación de tu alma. Sí, por eso tenemos la guía de vida, ¿verdad? El manual de vida Exacto. que nos enseña qué hay que seguir. No, todo el mundo piensa diferente, cada quien tiene sus ideas de acuerdo a su experiencia. Sí, pero hay una guía de vida. Exacto. Ahora, si a usted que nos está escuchando no le gusta lo que estamos diciendo, yo le sugiero que vaya con el Papa y se lo diga, o vaya con el mismo Jesús y le diga que cambie la Biblia porque usted está segura que lo que Eso está está diciendo bueno. está mal, o con los santos papas que hicieron las encíclicas. Y también que se pregunte cuando se le cierre la puerta, porque usted no se acordó de ese más pequeño que era Jesús y votó en contra de su vida. A veces esos candidatos que hoy le dan trabajo le van a abrir la puerta al cielo. Y hay una cosa que quiero que sepan, María Elena, y disculpa que te interrumpa. Nos mueve el amor. Aquí no estamos con un dedo en esto, levantando y señalando, no. Nos preocupa su mueve, alma. sí, Señor. Hace unos cuantos tiempo atrás, que meditando sobre la pasión del Señor, dice en un libro que cuando él dijo tengo sed, se estaba refiriendo tengo sed de alma. Eso tocó profundamente mi corazón. Y cada vez que hacemos una denuncia es porque nos recordamos que Jesús tiene sed de tu alma. Entonces es el amor el que nos mueve. Nunca ofender a nadie, pero sí denunciar el pecado donde quiera que esté. Ahora, si usted tiene mucho coraje contra esos políticos que roban, que hacen estas leyes, les desea el infierno mismo, quiero decirle que Tampoco. lo que más le duele a Jesús es un alma que se pierde. Y hay varias víctimas en un centro de exterminio natal. El que todos nos parece obvio es esa criatura, la mamá, que muchas veces va engañada. Muy engañada siempre. Pero al que tiene agarradito el infernal enemigo es al médico que lo practica, al abogado, no, sobre todo al médico, senador que está trabajando a favor de las leyes. Pero vamos desde abajo, al médico, porque el médico hizo un juramento hipocrático. El médico conoce mejor que todos nosotros cómo se procrea una vida. Yo una vez me acuerdo que fui donde mi ginecólogo porque el que tenía había muerto y yo le dije, ¿usted cree en Dios? Y él se volteó y me dijo, nadie puede haber hecho un aparato reproductor femenino tan perfecto, tiene que haber un Dios. Y me dijo, y no vamos a hablar del aparato reproductor masculino. Quiere decir que ellos conocen perfectamente cómo viene una vida. Entonces, ¿cómo la vas a tronchar? O cómo vas a buscar la excusa de la mamá. Pues decía María Elena, somos la voz del que no tiene voz, del inocente, que está allí, así sea por una violación. Y si tú de verdad desprovida de estarte preocupadísimo por todas esas almas, porque también hay empresas que patrocinan esto y luego les devuelven el dinero cuando ya están ahí, entonces también hay avaricia de por medio. Entonces oremos por estas almas, son las víctimas más terribles las que están cegadas por el infernal enemigo para trabajar en sus filas. Pero bueno, ya vamos a entrar con el encuentro de Jacob con Esaú. Pero esto viene muy al día, porque resulta que empezamos con Génesis, cuando Adán y Eva vivían en esa armonía, no había pecado. El hombre tenía imagen y semejanza. Eva dialogó con el diablo, con él no se dialoga nunca. Y vio que el fruto era apetitoso, miró el pecado y vio que era apetitoso, desobedeció, se llenó de soberbia y digo, ¿y por qué tengo que obedecer? Dos detalles allí, desobediencia, y la obediencia es humildad, y además soberbia. Y además cayó el maridito también, que era cabeza de ella. Debía haberle dicho, no, tú estás loca, vamos a pedirle perdón a Dios. Pero él también comió. Y nosotros todos perdimos la semejanza.
todo este relato que nos está trayendo, que es historia, que está en el libro de Génesis, y vemos todo, ya venimos con Isaac. Isaac tuvo a Jacob y Esaú. Esaú, por un plato de lentejas, vendió la bendición de Dios, porque otra cosa fue cuando el padre le manda a hacer la cacería para darle la bendición de prosperidad como padre. Pero la primera que él vendió fue la bendición de primogénito. Todos nosotros somos primogénitos al ser bautizados. Pasamos al libro de la vida del cielo y pasamos a ser profetas, sacerdotes, laicales no clericales y reyes. Cuando nosotros nos unimos a esas leyes contrarias a la vida, estamos vendiendo nuestra progenitura, la bendición de Dios que se nos dio, porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Despertemos que somos hijos de rey, que nosotros fuimos comprados con sangre. Entonces se encadena todo este problema y hemos llegado hasta que, entonces después que Jacob ya está rico, quiere otra vez a reconciliarse con Esaú, y Esaú lo odia porque le robó la bendición. Y Jacob le puede decir, no, yo no te la robé. Tú por un plato de lentejas me la diste. La otra de la progenitura fue más idea de mi madre que mía, porque fue idea de Rebeca. Y hemos llegado hasta aquí. Nosotros tenemos que irnos viendo en estas historias cómo ha sido la historia de nosotros o de nuestra familia. No para juzgar, no para señalar, porque aquí el único santo es Jesús, sino para entendernos y entender y tener entrañas de misericordia, porque como dice el Papa Francisco, nos sentimos misericordiados, entonces somos capaces de tener misericordia con el pecador. Entonces, este encuentro, ¿cómo viene? A ver, aquí tengo yo. Jacob alzó los ojos al ver que Esaú venía acompañado de 400 hombres, niños, Lía, Raquel, 2 esclavas, y me voy a pasar un poquito. Corrió a su encuentro, lo estrechó entre sus brazos, lo besó y lloró. Y bueno, dice que antes de esto se postró en tierra 7 veces. ¿Saben lo que significa se postró en tierra 7 veces? 7 en la Biblia siempre es plenitud. Él oró de verdad. Él oró de que quería la reconciliación con su hermano, porque nosotros podemos estar orando y diciendo, ojalá que caiga fuego sobre aquellos desgraciados. Así no sirve. Tiene que hacer una oración de humillación delante del Padre, de lo que Él disponga, siempre es bueno. Luego Esaú le dice ¿qué intentabas hacer vamos a resumir, con todos esos regalos que me traías de ganado? Ya tengo bastante, le dice, quédate con lo que es tuyo. Espérate un momentico, ¿eso está en el capítulo? Sí, voy en el mismo, 33. No, para que sepan, Sí. Entonces ustedes se lo vamos a poner como tarea, van leyendo el capítulo 33 para que vayan entendiendo todo lo que estamos hablando, ¿correcto? Pero Jacob le dice, acepta el regalo que te ofrezco, porque ver tu rostro ha sido lo mismo que ver el rostro de Dios. Toma lo que te obsequio, que ha sido presentado, porque Dios me ha favorecido y yo tengo todo lo necesario. Imagínate si se iba a resistir ahí, entonces. Pero pues, qué belleza que nosotros aceptó. tengamos, María Elena, suponte que en este momento hay un alma que nos está escuchando y tiene un hermano está resentido, un amigo, una parentela, y dice, yo voy a hacer eso que hizo Jacob. Primero oro y me postro 7 veces. Luego le llevo de lo que yo he sido, por lo que yo he sido bendecido por Dios. Y entonces vuelve a leer esa frase cuando le dice Jacob a su hermano. Le dice, espérame. Dice que yo he sido bendecido. Acepta el regalo que te ofrezco, porque ver tu rostro ha sido lo mismo que ver el rostro de Dios. Y saben que es verdad, porque Dios está en cada alma, aún en la más empecatada. Por eso es que tenemos que respetarlo. Y por eso cuando hacemos la denuncia del pecado, no del pecador. Jamás vamos a ofender a nadie. Jamás. Así, jamás. Yo al principio quería ofender al presidente de Venezuela, el que está ahora y el que estuvo antes. Y entendí, cuando el Señor dice en las bienaventuranzas, si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienen? Yo te digo, ama a tu enemigo. Vamos a dar un pedacito aquí muy lindo donde protege la vida. Dice, después Esaú dijo, vámonos de aquí y yo te serviré de escolta. Pero Jacob respondió, mi señor sabe que los niños son delicados. Además, las ovejas y las vacas han tenido cría. Yo debo velar por ellas. Bastará con exigirles un solo día de marcha forzada para que muera todo el rebaño. Tú sigue adelante mientras yo avanzo a paso más lento. Vean cómo él está cuidando de los más frágiles de su pueblo. Aquel mismo día Esaú emprendió el camino de regreso a Seir, mientras que Jacob
avanzó hasta Sucot. Pero ahora sí viene el título que pusimos del programa, el rapto y la violación de Dina. Porque hace unos días, curiosamente, un sacerdote, creo que aquí fue en Radio María, nos dijo que alguien le había dicho, padre, en la Biblia hay una violación, y ahorita ya llegamos a esa parte. Sí, el mismo padre nos lo dijo. Sí, nos puede pasar, yo antes decía, Dios mío, en otro pasaje que hay de unas hijas que emborrachan al papá porque quieren descendencia. A Jacob se lo hicieron, eso fue las hijas de Jacob. Sí, yo decía, Dios mío, ¿cómo ponen eso como que está bien? Es que a veces nos confundimos, no es que esté bien porque está en la Biblia, sino la Biblia está desmenuzando, platicando los pecados que habían. No quiere decir que porque aquí hay una violación así debió ser, o porque así actuaron los hermanos de la que fue violada es como debe de ser. Nos está relatando lo que pasa, el pecado y las consecuencias del pecado. Dice, exacto. Dina, la hija que Lía había dado a Jacob, salió a ver a las mujeres del país. Cuando la vio Siquem, que era hijo de Hamor, príncipe de aquella región, se la llevó y abusó de ella. Pero después se sintió atraída por la muchacha y se enamoró de ella. De manera que trató de ganarse su afecto. Imagínense cómo se siente la muchacha. Sí, primero fue violada. Exactamente. Le gustó y en vez de someter sus pasiones y decir, bueno, señor, esta mujer me gusta, cómo la enamoro, dio rienda suelta a sus pasiones. Entonces, después se sintió atraído por ella, se enamoró y trató de ganarse su afecto. Además dijo a su padre Hamor, consígueme a esta muchacha para que sea mi mujer. Jacob, por su parte, se enteró de que Siquem había violado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando el ganado, no dijo nada hasta su regreso. Entonces, pues ya platica a los hermanos que se enfurecieron y dijeron que habían cometido una infamia contra Israel. Y eso no se debe hacer. No, sigue, porque sí. Después al final... Pero Hamor habló con estos términos. Mi hijo Siquem está enamorado de esta muchacha. Permítanle casarse con ella. Conviértanse en parientes nuestros. Ustedes nos darán a sus hijas y obtendrán a cambio las nuestras. Así podrán vivir entre nosotros y tendrán el país y yo les daré lo que pidan. Sin embargo, como su hermana había sido ultrajada, los hijos de Jacob resolvieron engañar. Así que, es decir, vamos a darle por su lado para luego vengarnos. Entonces le dice, aceptaremos solo con esa condición, que ustedes se hagan iguales a nosotros, circunciden, o sea, circuncisión, a sus varones. Así podremos darle a nuestras hijas y casarnos con ustedes y vivir y formar un solo pueblo. Fíjense todo lo que está reflejado allí, que es hace miles de años, porque eso fue mucho antes de Jesús y que todavía sucede. El padre entiende y le dice a sus hijos, sí pasó esto, pero él ahora está enamorado, vamos a hacerlo esto. O le gustó desde el principio, solo que no actuó como debe de ser. Exacto. Abusó de ella. Pero miren la mentira. No, vamos a hacer esto. O el disimulo, o la hipocresía, todo eso empieza a jugar allí. La palabra de Dios a veces la queremos relativizar, porque cuando nos llega tan fuerte, decimos, no, esto es para aquel padre que hizo aquel escándalo, que violó a unos niños, que siempre es el número mucho más bajo de los otros familiares que han hecho eso. No, eso es para aquel esposo. No, él está hablándote a ti personalmente y ahí es donde el Señor empieza a sanar. Porque ¿cuántas veces he podido ser hipócrita en una actuación en mi vida diaria? Pequeña, no tan grande como esta, pero es que la cuestión es que nos veamos reflejados. No, y decía esta mañana Fray Nelson, que yo lo escucho todos los días, de que cuando le quitamos, por ejemplo, la palabra cuando Pablo dice, no entrarán en el reino los homosexuales, y entonces queremos quitar esa. No, es que, o las mujeres sométanse a su marido, no, es que eso era un tiempo de la sociedad machista, y él dice, no le podemos quitar a la Biblia lo que está diciendo, porque esa es la verdad. Y aquí está la verdad. Ahora, no queremos vernos allí y decir, pero esta gente del Antiguo Testamento sí era así, ¿no? Y además habían esas guerras tan sangrientas y las guerras que nosotros tenemos contra nosotros mismos y contra los familiares. Y las guerras que tenemos dentro de la iglesia por aparentar yo más que el otro. Se refleja ahí en el Antiguo Testamento para mí. Mi manual de vida se llama la Biblia. Me ha enseñado a vivir. Yo tuve una madre, porque quedé huérfana muy joven, muy niña, pero tuve una madre de mucha fe y me ayudó. Pero tenía deficiencias, por supuesto, aunque muchas veces a través de la Biblia he encontrado muchos consejos que ella me dio. Pero esto, si usted no lo vive,
no va a aprender a vivir nunca. Así pasé 100 años en la iglesia. Bueno, 100 años no dura nadie. Bueno, Sí. entonces se vieron bastante, porque obviamente después de una circuncisión, pues vamos a decir que queda frágil el hombre, porque queda convaleciente como después de cualquier Sí, porque intervención normalmente médica. se lo hacían de niños, se lo hacen de hombres. Ahora de entonces- grande, pues pobrecitos. Al tercer día, cuando todavía estaban convalecientes, Simón y Leví, los dos hijos de Jacob, hermanos de Dina, empuñaron a cada uno su espada. Entraron en la ciudad sin encontrar resistencia y mataron a todos los varones. También pasaron al filo de la espada a Hamor y a su hijo Siquem y rescataron a Dina. Los hijos de Jacob pasaron sobre los cadáveres, saquearon la ciudad en represalia por el ultraje cometido contra su hermana Dina. Yo creo que aquí es un momento ¿Lo para llevamos a la vida? ¿A la de hoy? hablar de venganza. Ajá, de venganza. Y lo triste, porque si tú estás escuchando, estás viendo este programa por primera vez y vas a tener después un encuentro personal con Jesús, que lo vas a tener. El Señor, por eso dice, los últimos serán los primeros, pero si estás dentro de la iglesia y has hecho estas cosas, no, cuando has calumniado a aquel hermano, cuando quieres sobrepasar y tú ser primero que el otro, porque yo tengo más seguidores, porque si están en un chat del Señor y alguien pone algo, entonces pones otra cosa para que tú seas el primero, le estás sirviendo al diablo, no a Dios. Porque quieres lucir tú. Y no a Dios. Y yo sé que eso pasa, porque tengo 35 años sirviéndole al Señor. Así que yo siempre digo que la santidad de nadie la sabe, solamente Dios la sabe. Pero la experiencia que tenga una persona caminando con el Señor, esa no se la puede quitar nadie, ¿verdad? Sigue, hija. Se llevaron cautivos a los niños, las mujeres saquearon todo lo que había en las casas. Ahí está. Fíjense que aquí también aquí también tenemos para reflexionar cuántas veces, en vez de actuar, porque ellos tenían toda la razón del mundo para aplicar la consecuencia por el ultraje que habían tenido a su hermana. Pero cómo no preguntaron a Dios cómo hacer justicia, porque esa no era la justicia de Dios. Imagínate todos los justos que pagaron por el pecador. ¿Cuántos hombres fueron? Entonces es momento de hacerme una pregunta. ¿Qué odio tengo vivo en mi corazón y de quién me he vengado? ¿O con quién ese odio que tengo por heridas en la niñez, a quién se lo he... Mire, que yo lo diga y lo diga Ana Lidia, queda todavía pálido. Esta mujer que acaba de hablar, ella fue violada a los 3 años. Y yo no estoy diciendo, lo estoy diciendo con autoridad porque inclusive hay un libro que está escrito acerca de esa historia y el Señor quiere que se sepa. Y ella, antes de que se fuera al otro mundo, su violador, ella trató de que él se convirtiera. Así que ella está hablando con propiedad. 3 años. ¿Y fue hasta qué edad, hija? Fueron muchos años, como 13, ya no me acuerdo. Bueno, pero ¿qué sucede allí? ¿Es que ella es la súper buena? No, que Dios estuvo con ella y ella fue obediente. Y tuvo que luchar después contra sus propias heridas y sigue luchando y sigue luchando. Vaya, San Pablo dice que esto es de forzado, pero no nos caigamos en el relativismo porque es sumamente peligroso. Sigue, mi amor. Bueno, dice, también hay otra cosa muy importante que debemos de recordar aquí, no sé. Perdón, y ella tuvo oportunidad de haberse vengado, ¿eh? ¿Verdad que sí? También nos viene o sea, nos gusta mucho la parábola de la oveja perdida. Cuando esa oveja perdida soy yo, cuando esa oveja perdida es uno de mis hijos que anda perdido en el sexo, drogas, alcohol, internet. Pero cuando esa oveja es alguien que me hirió o es ese político que está llevando a la pobreza a mi país, ahí sí ya no me gusta. Exacto. Entonces, no hay nada que le duela más a Jesús que un alma que se pierde. No hay nada que le duela más. Porque si hay un solo alma por la que él tiene que hacer, le hubiese hecho la redención, la hace. Imagínate que tú tienes un hijo y ese hijo, a lo mejor no le veas esa cara, pero ganó la presidencia, ganó la alcaldía, es un médico, es un narcotraficante, es un violador, es lo que le quieras poner. ¿Qué es lo que quisieras para ese hijo? De seguro que lo que quieres es que viva en paz, que se arrepienta, no le deseas ni la cárcel. Entonces, eso mismo es lo que debemos de desear a nuestros agresores y orar por ellos, porque ese es el primer paso para que se nos vaya sanando la herida, porque a veces ese odio que le tengo a esa persona que me hirió de la manera que sea,
yo lo transmito a mis hijos, lo transmito a mis compañeros de trabajo, incluso en el apostolado donde sí. Sí, sí. Por eso hay tanta Y esto me infestación. recuerda a Santa Rita de Casi, cuando Oh. tuvo sus hijos que querían vengarse de la muerte de su padre. Ajá. Y ella le pidió al Señor, mejor llévatelos para que no Cometan ese pecado. pecado. Entonces ella se acercó al Señor y salvó a sus hijos. Le salvó el alma. Sobre todo lo más importante, le salvó el alma a los hijos, ¿eh? Que yo llamé un día a esa santa descerebrada. Porque yo dije, no, ella es muy boba, ella como que es descerebrada. Es santa, hay diferentes tipos de santidades, pero es santa. Entonces siempre acudir al Señor. Siempre, siempre, sí, Señor. Y Jacob dijo a Simeón y a Leví, ustedes me han puesto en un grave aprieto, Ujú. haciéndome odioso a los cananeos y persitas que habitan este país. Yo dispongo de pocos hombres y si ellos se unen contra mí y me atacan, voy a ser aniquilado. Pero entonces le contestan los hermanos, bueno, Ujú. ellos replicaron, ¿y nuestra hermana debía ser tratada como una prostituta? Tenían toda la razón para exigir justicia, pero esa no era la forma. Entonces Dios dijo a Jacob, sube a Betel y permanece allí, levanta un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ajá. Jacob dijo a sus familiares, a todos los que estaban con él, dejen de lado todos los dioses extraños que tengan, purifíquense y cámbiense de ropa. Ahora Ahí viene lo bueno. Otra vez, vuélvelo a repetir, mi amor. dejen al lado todos los dioses extraños que tengan con ustedes. ¿Cuáles son los dioses extraños que nosotros tenemos hoy por hoy? La venganza sería una. El juicio a priori de alguien. Tomar malas decisiones, sobre todo en este tiempo de elección. Tomar malas decisiones en el seno de nuestra familia o en nuestras propias vidas. Eso hay que erradicarlo. Vuelve a leer. Poner el dinero como... Dejen al Poner lado el todos dinero, los dioses que ¿verdad? tengan. Purifíquense. ¿Cómo nos purificamos? ¿Cuál es el sacramento que nos lava? la confesión. Y cámbiense de ropa, es decir, conversión. De nada me Sí, sirve ir señor. a confesarme si no voy a cambiar. Y bueno, ya él toma, vamos resumiendo, él toma todos los dioses, los entierra y cuando partieron Dios hizo cundir el pánico entre las poblaciones vecinas de manera que nadie persiguió a los hijos de Jacob. Es decir, Dios hizo justicia porque ya hicieron la voluntad de Dios. Se miraron a sí mismos, no el pecado de aquel que violó y de aquellos que fueron a hacer según ellos justicia, sino qué tengo yo mal. Entonces ya Dios estaba de su parte. Así Jacob llegó a la luz. Es Exacto. decir, o sea, Betel en la tierra de Canaán junto con toda la gente. Allí construyó un altar y puso el nombre de Betel porque allí se había revelado Dios cuando él huía de su hermano. Mientras tanto, Ahí se había revelado Dios. Dios se revela a las almas, dice San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia, cuando el alma calla sus ruidos internos. ¿Cómo puede revelarse Dios a un alma si está lleno de resentimiento, de sed de venganza, de protagonismo o de relativismo? No sirve, no se te va a revelar y Dios se quiere revelar. Siempre voy a decir esto y lo voy a repetir porque es muy conocido Martín Valverde, predicador católico cantante. Y él estaba hablando una vez y dijo, el Señor me dijo, y una señora le dijo, ¿y a usted le habla a Dios? Y él se volteó y le dijo, ¿y a usted no le habla? Porque el tono de extrañado es que Dios no hace acepción de personas. Cuando tenemos muchos ruidos internos, no escuchamos la voz de Dios. Escuchamos la voz de sirena del mundo y después escuchamos la voz del diablo. Yo le doy a su nombre cada uno. Sigo. bueno, después de ahí viene la renovación de la promesa de Dios a Jacob. Cuando Jacob regresó a Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo, lo bendijo y le dijo, tu nombre es Jacob, pero de en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel. Eso es muy importante. Así le puso el nombre de Israel y luego añadió, yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo. Fíjense que cuántas veces hemos visto en el Antiguo Testamento, sé fecundo, Sé fecundo. multiplícate. O sea, antes de las tablas de la ley, es este mandato que nos da. Nos dio ese mandato, sí. De ti nacerá una nación, más aún un conjunto de naciones, y saldrán reyes de tus entrañas. La tierra que di a Abraham y a Isaac, ahora te la doy a ti y a tu descendencia. Y Dios se alejó de él. Jacob construyó una piedra conmemorativa del lugar donde Dios le había hablado y ofreció una libación sobre ella. Y ahora ya no es Jacob, sino Israel, y eso tiene un gran significado que pasó a la historia de todos los judíos. Sigue, mi amor. Después viene el nacimiento de Benjamín y la muerte de Raquel. Partieron a Betel y llegó el momento, voy resumiendo. Sí. Llegó el momento de dar a luz y tuvo un parto difícil.
Como daba a luz con dificultad, la partera le dijo, no temas porque es otro hijo varón. Con su último aliento, porque ya se moría, lo llamó Ben-Oni. Pero su padre puso el nombre de Benjamín. Así murió Raquel y fue enterrada en el camino de Efratá, la cual es Belén. Qué belleza. Nada menos que Belén. Sobre su tumba, Jacob construyó un monumento que está en esa tumba hasta el día de hoy. Después sigue el incesto de Rubén. Israel avanzó y estableció su campamento. No, pero ya te saltaste los 12 hijos de Jacob. No, todavía no viene. Eso viene después. Los hijos de Jacob. Eso va antes. Ok. Sí. Está en el capítulo 35. Sí. Ujú. Israel avanzó y estableció un campamento más allá de Migdal-eder. Mientras ok. acampaba en aquella región, Rubén se acostó con Bilhá, la concubina de su padre, e Israel se enteró. Y aquí ya vienen ahora sí los hijos. ¿Quieres seguir tú con los hijos? No, sigue tú leyendo aquí lo de los hijos de Jacob. Que tuvo 12 hijos. Ujú. Las 12 tribus. Los hijos de Elía fueron Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Iscar y Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bilhá, la esclava de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, la esclava de Elía, fueron Gad y Eser. Estos son los hijos que nacieron de Jacob en Padán. Vamos a hacer aquí un paréntesis porque ahorita cualquier hombre puede estar diciendo, bueno, pero tenía muchas mujeres y tuve muchos hijos. Porque yo le oí decir a un hombre que dijo, mientras tenga un hombre para sostener a todos los hijos, no importa cuántos hijos tenga. Y no se trata solamente de la manutención económica, porque con diferentes mujeres, ninguna está satisfecha y lo que le van a dar a los hijos es amargura, ¿verdad? Y además ese padre va a estar ausente en alguna fiesta, porque alguna fiesta de Navidad va a pasar con la esposa y después al otro día va a ver a los hijos de la otra y después a los hijos de la otra. En este tiempo se daba esto, primero No el Antiguo quiere decir porque es Biblia, lo estamos leyendo que esté bien, así como leímos una violación, así como vimos un engaño, una venganza, eso no quiere decir que está bien. No, y para explicarlo, lo que han dicho los exegetas era que ellos tenían del verbo tener, que procrearse mucho, porque era el pueblo elegido y estaban siendo muy perseguidos, entonces ellos se agrupaban y es más, una mujer estéril era algo muy negativo dentro de aquella cultura, por lo que significaba en aquel momento. Pero entonces ahora el hombre ha escogido el otro lado, porque la explosión demográfica, por eso tenemos que hacer el control de la natalidad. Eso es basura, porque todavía en estos días decía este doctor que todavía tengo un buen sabor del programa que hicimos con él, que todo el estado de Texas, en todo el estado de Texas caben todos los habitantes del mundo. Paraditos. Ajá, así que no hay ninguna explosión demográfica, no, eso es una excusa del relativismo para hacer control de la natalidad, según el criterio del hombre, no de Dios. Así que esto, por eso ellos tenían todos estos hijos, pero de esos 12 salieron las 12 tribus de Israel. Sigue, mi amor. Bueno, después de ahí viene la muerte de Isaac, la descendencia de Esaú, que bueno, vivió 180 años y al término de ellos murió anciano y cargado de años, se fue a reunir con los suyos. La descendencia de Esaú en Canaán, luego la migración de Esaú, que tomó a sus mujeres, sus hijas, su servidumbre, sus ganados, sus animales, sus bienes, y emigró hacia otra tierra, lejos de su hermano. Los dos tenían en efecto demasiadas posesiones para vivir juntos y el territorio donde residían ya no se daba abasto. Ahora viene otra cosa. Se separan. Bueno, esto está muy, muy, muy fuerte para ti. Vamos a llevar a la vida diaria. Mi esposo y yo estamos viviendo ahorita solos. Mis 2 hijas están casadas y cada una tiene su territorio. Eso es lo normal. Eso es lo correcto. Y algunas veces mi esposo mira hacia atrás y dice, ay, cuando vivíamos. Yo le digo, no, eso no mires para atrás que te va a convertir en estatua de sal. Este es el momento de que nosotros dos nos terminemos de consolidar en una sola carne que está en el libro de Génesis. Y todavía, después de 45 años, da el Señor el chance de que nos consolidemos. Ya esa separación se hace como debe ser, porque ya crecieron y entonces no hay suegros tóxicos, ni nueras tóxicas, ni yernos tóxicos. Sígueme. Bueno, yo creo que por el tiempo que tenemos ya sigue José el Soñador. Ya lo podemos dejar para el siguiente programa, sí, porque tenemos otro sí. tema antes importante de cerrar, porque aquí vienen los clanes de los edomitas, los descendientes de Seir, los reyes de Edom, y otra lista de clanes donde, bueno, vienen puros nombres que, bueno, vamos tratando de hacer nada más lo que es más importante para conocer la historia de nuestra salvación, pero queremos recordarte que estamos a punto de cambiar de mes
y que vamos a celebrar la fiesta de todos los santos y de los que, bueno, están en la sala de espera para llegar al cielo. Es la fiesta más grande porque es donde Jesús triunfa en esas almas, porque intentaron algunos con más, ay, espérame. Ay, se me fue la palabra. Pudieron de una forma mejor encarnar a Jesús, de ser semejanza. Algunos se hicieron más semejantes a Jesús, otros un poco menos, pero es el triunfo de Jesús que su sangre valió. Sin embargo, como tenemos un enemigo en común, pues es yo creo que donde más le duele porque son todas las almas que perdió y él pretende hacer su fiesta, que siempre trata de hacer un paralelo, que es lo opuesto. Déjame decirte que cuando nosotros estamos agonizando, está nuestro ángel custodio y Dios, y por eso tenemos que orar, pero están los demonios rondando a ver si, aunque sea a última hora, se puede robar esa alma para él. O sea, esto es una batalla. Y San Pablo dice que no es contra carne, es contra principados, potestades y denominaciones. Síguenos. Hay un santo, tú te vas a acordar cuál, que está muriendo y le dice, ya me ganaste. Fíjate, es un pecado. San Macario. Lo trata de tentar en las obras y dice, todavía no me muero. Sí, no él lo logró dijo, tentar. Me venciste, no pude apartarte de la oración. Y el santo le dijo, todavía no. Y después expiró. Entonces yo digo que es un momento, por algo es que rezamos el Ave María, le pedimos por ahorita y la hora de nuestra muerte. Yo siempre me imagino, yo que tengo tan mala memoria, si acaso me acuerdo lo que hice ayer y me hace falta tanto la humildad que no me reconozco la miseria que soy y la misericordia que es Dios. Entonces yo creo que en ese momento me imagino que llegamos al juicio y es una sala llena de esos archiveros con hojitas donde ahí salen todos los pagares o todas las veces donde reproduje la imagen que no era la de Dios. Y entonces el enemigo dice, venga para acá, que mire que aquí me ha firmado mucho. No, dice, inclusive así lo dice también la Biblia, y los que la han estudiado dicen que el acusador, porque lo dice la Biblia, es el diablo. Entonces él ahí empieza a decir, tú hiciste esto, tú hiciste aquello, claro, con pruebas, ¿no? Tú hiciste aquello, y Jesús nos está defendiendo delante del Padre todo el tiempo. Cuando nosotros conocemos todo eso, nos vamos enamorando de Jesús. Entonces, entrar por la puerta angosta ya no nos resulta tan difícil porque lo hacemos por amor. Y todo lo que hemos estado hablando es para que se suscite ese amor a ese Dios único y trino. Sígueme. Ahora, si yo en vida no logré comprender al prójimo y pasé juzgándolo, voy a ser mi juez. En ese momento yo me voy a poner la sentencia. Y voy a decir, tienes razón, vámonos para allá a tu casa, porque yo te serví durante toda mi vida. En cambio, si yo logré ser comprensivo, si yo logré aceptar mis miserias y comprender el abismo de misericordia que es, voy a aceptar la verdad, todo lo que me hizo falta en vida de aceptar, y perdón, Señor, y voy a recibir la misericordia. Y a lo mejor pues me va a tocar un lugarcito donde tengo que lavarme, pero bueno, no importa, a lo que yo iba. ¿Cómo voy a celebrar y cómo voy a llevar a mis criaturas a celebrar? Los voy a llevar a que se disfracen como aquel a que quieren imitar. Voy a disfrazar mi casa como aquel donde yo quiero pasar la vida eterna. Voy a celebrar como celebraría el niño Jesús. El niño Jesús se sentiría... Perdona la interrupción. Ahorita vimos una casa y tienen puesta una escalera que está escalando. Y yo digo, pero eso es absurdo. ¿Cómo voy a poner una decoración de una escalera que ya está, una calavera que ya está a punto de entrar a mi casa? No, yo quité en eso. Pobres niños. Entonces voy a celebrar como ese lugar donde quiero vivir. Ahora, si la Virgen llegara a pedir dulces a mi casa con el niño Jesús, celebrando el Día de los Santos, ¿cómo se sentiría al salir de mi casa? ¿Muerto de miedo? O siquiera llegaría a tocar porque le gusta esa casa. ¿Cómo quiero que se vayan las criaturas que llegan a mi casa? Entonces es un momento, hemos tenido mucho para reflexionar sobre cómo estoy en materia de voto. Mi voto es como votaría Jesús. ¿Cómo estoy con aquellos enemigos? Lo que quiero es vengarme. ¿Y cómo finalmente, estoy ante el Señor? ¿Cuál es mi meta para llegar a quién quiero imitar? ¿Cómo voy a celebrar ese Día de los Santos? Hay una cosa importante, y perdona que te interrumpa, que esto Halloween es parte de la cultura americana. Eso es verdad. Entonces nosotros, no, pero yo creo que nació de aquí. Pero lo importante, por ejemplo, el año pasado nosotros salimos con los dulces en casa de mi hija y llega una pareja con su bebé. Ellos dos estaban disfrazados de chef y el bebé era la galletita de chef, pero de postres.
Entonces de galleta, algo así, ¿Qué o de despierta santo, eso? o del héroe, de No Superman, tiene que ser un santo. Si pero los no niños de un miran diablito, de una bruja, o por Dios. que las brujas son los mismísimos sacerdotes del enemigo. Puede ser un Exacto. bombero, si él admira a los bomberos, un superhéroe. Pero bueno, nos queda un minuto minuto para cerrar con oración. La pregunta. No, ya hice varias preguntas. Ah, bueno, entonces Sí. quiero decirles que cerremos los ojos y le entreguemos todo esto que hemos vivido y que hemos compartido al Espíritu Santo para que Él sea el que nos ilumine, para que Él sea el que nos diga a nuestra alma, ellas estaban hablando de parte mía, o no estaban hablando, ya los que están en loca, que no les va a decir eso. Entonces le pedimos a ese Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que toque nuestra memoria, nuestro entendimiento y nuestra voluntad. Que nos dé la firmeza de en este mundo, que es una de las 3 concupiscencias y nos propone el relativismo y que nada es pecado. No, el pecado es pecado y nos lleva a la muerte, dice la palabra de Dios. Que nos dé la gracia de permanecer firmes y fieles, porque Él hace lo demás. Toca, Señor, nuestras mentes, que a veces está tan bombardeada por la propaganda, por la cultura de la muerte. Danos el discernimiento apropiado para seguir tus verdades evangélicas. Sopla en todos los hogares, sopla en esos niños que van a celebrar Halloween, pero que los reciban y los celebren con el pensamiento de Dios, con María y con la familia, celebrándolo dignamente como hijos que son. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros, sobre Radio María y las Radio Marías de todo el mundo, porque lo único que hacen es predicar y llevar la buena noticia por el mundo entero. Sopla, Señor, estos hogares. Sopla, Señor, este momento para que vivamos estos 2 días con la importancia que merita, recordando que nosotros también que tenemos el llamado a ser santos y recordando a nuestros difuntos para orar por ellos para que alcancen la vida eterna. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Todos los niños que lleguen a tu casa, conságralos con la siguiente frase: oh dulce María, solo a ti entrego mi corazón y como dulce de amor, dame tu bendición. Y te vuelvo a repetir, si no estás de acuerdo con lo que aquí dijimos, que está escrito en una encíclica que es el Evangelio Vitae, en tus oraciones dile a Jesús que baje al Papa, que no es santo, y que le diga que se equivocó cuando él escribió que un católico no podemos votar por un candidato que va a trabajar para la cultura de la muerte, exterminando en el vientre a los más inocentes, pequeños e indefensos. Nos vemos con el favor de Dios la próxima semana. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga.